Su nombre es muy europeo, pero es un hombre más venezolano que la arepa. Se llama Max Romer Pieretti, es comunicador social, semiólogo, fue director de la Escuela de Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas y hoy en Madrid, capital de España, es el director del grado de Comunicación Audiovisual en la Universidad Camilo José Cela. Con más podemos conversar sobre muchas cosas, pero principalmente sobre el tema comunicacional, que es uno de los más candentes, de los más álgidos, de los que todos los días se está escribiendo tanto en Venezuela como fuera de las fronteras del país y que es uno de los asuntos que más mantiene en vilo a los analistas, investigadores y políticos, porque es cierto que el poder en Venezuela en principio se ejerce, se demuestra, se vive, es a través del factor comunicacional en Venezuela. Es así, es así. Gracias, Noé, por invitarme. De alguna manera, una de las características de los dos gobiernos chavistas, vamos a llamarlos gobiernos chavistas porque no habría que distinguir en particular uno u otro, ha sido ese signo comunicativo a través de la televisión y de la radio. El presidente Chávez se ocupó de construir a través de su programa Aló Presidente una fórmula de mantener prisionero comunicacionalmente al venezolano. Y puede decir la gente, sí, pero existe la libertad de prensa y la libertad de los medios de comunicación, etcétera. Sí, pero también hay que recordar que ese mismo proceso lo que llevó fue a la expropiación de casi 300 estaciones de radio, de varias estaciones de televisión, que terminó con el cierre de Radio Caracas Televisión. De alguna manera, esa gran historia que empieza con la aprobación de la Constitución del año 99 hasta la fecha, se ha convertido en una práctica de hegemonía nacional sobre la comunicación. Una hegemonía que ha traído como consecuencia una necesaria distancia de los medios de comunicación internacionales para poder ser ellos los que realmente estén informando sobre lo que ocurre en Venezuela. Un ejemplo muy sencillo es los ataques permanentes de Nicolás Maduro al diario ABC que está en España. ¿Por qué? Porque el diario ABC tiene una información suficientemente investigada y fidedigna de lo que ocurre dentro del país, que es lo que no le conviene al presidente Maduro. Tampoco le convenía al presidente Chávez, y esto es una historia larga y que yo creo que tú has leído alguna cosa escrita por mí sobre el tema, pero no sé. ¿Cómo ha cambiado el panorama comunicacional? Retrocedamos 16 años en 1998 y comparémoslos con el año 2015. Bueno, primero hay que reconocer dos cosas. Hay la irrupción de lo que es Internet. Al irrumpir Internet también existen otros mecanismos de comunicación que no existían a los inicios del gobierno, de los gobiernos chavistas. Eso es una cosa que hay que comprenderlo. Pero si nos quedamos en los medios tradicionales, radio, prensa y televisión, sí hay una transformación. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Desde el punto de vista de la radio, el gobierno los gobiernos chavistas se han apropiado del espectro radioeléctrico. Desde el punto de vista de la televisión, 3/4 de lo mismo, porque al haber expropiado a Radio Caracas Televisión, al haber adquirido las acciones fundamentales de Globovisión, al tener un manejo de alguna manera económico dentro de la televisión, pasa algo parecido. Y si es desde el punto de vista de la prensa, la han ido ahorcando por la carencia de divisas para la impresión en papel. Sí. Entonces, de alguna manera, no es que sean los propietarios de los medios, pero sí son de alguna manera los detentores de lo que se produce o de la información que se produce. Si vamos desde el punto de vista de las agencias de noticias, también, porque existe un canal de televisión que se ocupa de la divulgación internacional de lo que significa el pensamiento chavista, que es Telesur, que a las personas pues se les olvida cada rato que eso existe, pero que es una especie de contra CNN creada por el propio presidente Chávez para tener su propia agencia de noticias internacional. Y la agencia de noticias tradicional que dependía del Ministerio de la OSI, pues pertenece como siempre, ha pertenecido a los gobiernos de turno. En su momento perteneció a los adecos, a los copellanos, y pues ahora por supuesto pertenece al chavismo. Sí, pero mencionaste Internet, en el año 99 no teníamos todavía... Esta explosión de Internet, no. Existía el correo electrónico, existía otras cosas, las páginas web, pero no existía esta web 2.0 de la que gozamos hoy día. ¿Y en qué cambió las cosas con respecto al manejo de la política en Venezuela, la aparición de Internet? Bueno, la aparición de Internet transforma significativamente todo lo que es el panorama político a partir de las elecciones de Obama en 2008. O sea, que no es nada más un problema venezolano, sino que es un problema universal.
la irrupción de Twitter, la irrupción de Facebook, la creación de páginas personales, es una cosa que el punto de inflexión está en la elección del presidente Obama en 2008, es decir, tenemos casi 8 años de un mundo de Internet en el que la política se maneja a través de Internet. No hay político que se precie que no tenga una red social o unas redes sociales suficientemente alimentadas con distintos ciudadanos. Entonces, esta característica trajo como consecuencia que también el presidente Chávez y después el presidente Maduro adoptaran a las redes sociales como parte de su proceso de comunicación política. No es nada más los mecanismos tradicionales que estábamos hablando antes, sino que también se está manejando estos mecanismos de carácter virtual o de redes sociales de las que no nos despegamos, Claro. que es importante. Ya no nos despegamos ni de Facebook, ni de Twitter, ni de WhatsApp, ni de ningún otro mecanismo de comunicación, que estamos todo el día conectados a ellos. ¿Tú crees que...? Perdón, no te interrumpo. Y a partir de eso también se ha creado una comunidad, un community manager gubernamental que está manejando y posicionando permanentemente esta ideología chavista a través de estos mecanismos de redes sociales. ¿El gobierno está logrando controlar a través de las redes o no? Bueno, no es que controle, pero sí informa. Y al estar informando permanentemente, al tener un mensaje de comunicación permanente en todo lo que significa su manejo político, su manejo ideológico, pues está permanentemente sembrando un mensaje. A uno le dicen, compre hielo, compre hielo, compre hielo, compre hielo, compre hielo, aunque uno tenga una heladera que produzca hielo, y dice, caramba, yo no compro hielo, simplemente estoy fuera del negocio, tengo que comprar un hielo, y compro hielo. Tenga un móvil con smartphone, tenga un smartphone, y más tarde o más temprano vas a tener uno, porque es parte de lo que significan las necesidades creadas por los propios mecanismos de comunicación. Y el gobierno los dos gobiernos chavistas han sabido manejar en estos 16 años de poder perfectamente todos los mecanismos de comunicación. Hablemos un poco de hegemonía comunicacional, Max, porque los defensores del chavismo dicen, antes de la Quinta República o antes de la Revolución existía también una hegemonía comunicacional, pero por parte de los medios privados. En todo caso, el término hegemonía para el chavismo, para los ideólogos del chavismo, no tiene esa carga tóxica que para nosotros sí lo tiene, porque hegemonía la relacionamos con dominio y poder. Correcto. Sin embargo, el chavismo, hegemonía le da un tinte más sociopolítico, si se quiere, relacionándolo con toda la carga teórica de Gramsci y que los medios tienen que estar en manos de la cultura popular, es decir, de la gente, sí, del común denominador, para generar sus propias dinámicas comunicacionales. Sí. Entendemos que no está sucediendo de esta manera, que el gobierno simple y llanamente ejecuta el poder a través de otro poder que es el de los medios de comunicación adscritos a los poderes públicos o al gobierno central, que en este caso es el chavismo. Correcto. Pero es que antes había un cuarto poder, antes de la entrada del chavismo. Ese cuarto poder estaba conformado por la esfera de los medios privados y era un cuarto poder hegemónico también. No ha cambiado nada entonces, o sea, ¿qué diferenciaba a aquella hegemonía de esta hegemonía de hoy día? Bueno, la independencia que, voy a llamarlo, tratarlo de bajo términos de independencia, más que de hegemonía, porque es lo interesante. Cuando estábamos hablando de la Cuarta República, o lo que se llamaba la Cuarta República por parte del chavismo, los medios de comunicación tenían intereses de carácter político y económico. Es decir, un grupo de comunicación, no voy a decir su nombre, cualquiera de ellos estaba independiente de otro grupo de comunicación, aunque muchas personas decían, pero están casados entre sí, claro, que hay matrimonios allí. Bueno, esas son otras relaciones, pero cada uno de los grupos de comunicación tenía un tinte informativo que de alguna manera generaba un panorama bastante cercano a la realidad de la que venezolana. O sea, uno si le gustaba el tinte gubernamental, pues veía la televisión del Estado. Si le gustaba el tinte más de telenovela, pues veía la Radio Caracas Televisión. Si le gustaba, y en fin, cada uno de los medios de comunicación tenía su tinte, más conservador, más liberal, o más copellano, más adeco, más de la izquierda, más socialista, más pegado al movimiento del socialismo, dependiendo de cada uno de los medios de comunicación. ¿Qué pasa con esto? Con esta ideologización de lo que significa el aparato comunicacional del Estado, al estilo de Gramsci, que tú lo acabas de mencionar aquí. Claro. Y que, bueno, a los lectores les invitamos a leer algunas cosas un poco sobre esto, el que quiera. Claro, para que sepamos de qué estamos hablando. Si nosotros nos vamos a este mundo del que yo estoy hablando, pues cuando es el Estado el que detenta el poder informativo, ya no existe un contrabalance.
ese concepto del cuarto poder, es un contrabalance, es una manera de observar a lo que ocurre en el gobierno, en el estado global de las cosas en el país desde fuera. Cuando imaginemos que tuviésemos una plaza, el ágora pública de los griegos, y los medios de comunicación de hoy estuviesen en una esquinita y viesen lo que está ocurriendo allí. ¿Qué ocurre hoy? Ahora en la plaza, justo en la mitad de la plaza, tenemos un televisor inmenso que le dice a la gente, esto es lo que pasa dentro de esta propia plaza. Y la gente dice, claro, mira cómo estoy saliendo yo en este momento directamente en pantalla, porque yo soy parte del pueblo. ¿Y el pueblo es capaz de mirar fuera de la plaza? No, claro que... ¿Sería el pueblo capaz de mirar dentro de la plaza desde otro punto de vista? No lo puede hacer, porque el enorme televisor que el Estado está en ese momento proporcionando es el que está dominando. Dicho en palabras sencillas, ¿sí? Si lo viésemos en esta plaza de la que estoy hablando, ágora griega, en la que los medios de comunicación estuvieran fuera. ¿Dónde está el otro problema? Que es que ya no hay 3 poderes, hay 5. Ya la Constitución no tiene 3, tiene 5. Y uno de los poderes, el más complicado de entender, es el moral. Cuando es el poder moral el que dicta lo que ideológicamente se tiene que decir a través de todos los mecanismos de comunicación del Estado, es el poder moral la vara de medir. Y esa vara de medir es la que establece esa hegemonía comunicacional que desde el lado de la oposición se entiende como una tiranía, una tiranización de la independencia de los medios, y desde el lado del gobierno se entiende como la absoluta independencia y la posesión absoluta de lo que es la verdad verdadera. Cosa que, si nos vamos a todos los ideólogos del mundo de la comunicación, la verdad verdadera no existe, sino la mayor aproximación posible a la veracidad. Pero existe un poder moral. ¿Cómo funciona ese poder moral a todas estas en Venezuela? Ese poder moral lo detenta el presidente. ¿Él es el que decide qué cosa es moral y qué no? ¿Qué cosa ¿O hay es alguna moral oficina con algunos departamentos que analice, por ejemplo, expedientes morales y diga, Pero usted no es moral, usted se le sanciona con tantas unidades tributarias? ¿Tú has visto alguna vez que exista algún tipo de independencia en ese sentido que no esté pasando por el tamiz presidente? Lo que pasa es que quiero que lo entienda la gente que nos está observando que no es Claro. venezolana, porque yo lo Ya. entiendo perfectamente, pero ¿cómo explicarle a la gente, a la audiencia, que no es venezolana, que no está sufriendo lo que sufre el pueblo venezolano, cómo puede funcionar un poder moral bajo la égida o bajo el dominio único y exclusivo de la figura presidencial? Pues otra vez invitación a la lectura. Habría que leer la Constitución venezolana del año 99, la que se llama bolivariana, para entender que el poder moral es un aparato gubernamental, un aparato de Estado que permite evaluar qué es moral y qué es inmoral. Esa vara de medir, pues la termina de tener precisamente la figura del presidente. Cuando lo observamos, estamos en este momento en España existen 3 poderes. Y estos 3 poderes son fácilmente describibles y la gente no se imagina otro tipo de poder más. Claro. Existe el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, y punto. Y lo demás son instituciones políticas o instituciones que dependen del Estado que permiten la sana convivencia ciudadana. Cuando tú tienes 5 poderes y entre los poderes se sabe que no hay independencia, el judicial depende de la presidencia, el ejecutivo depende de la presidencia, el electoral depende de la presidencia, el moral depende de la presidencia, no hay 5 poderes, hay un individuo que tiene 5 aparatos alrededor para poder determinar lo que ocurre o debe ocurrir en un país. Máxime que cuando el presidente, cualquiera de los dos, se siente que no tiene la capacidad de apoyo en el ámbito legislativo, pues pide al Congreso, que se llama Asamblea, pide a la Asamblea Nacional que le den poderes especiales para que él sea quien legisle. Acto seguido, entonces, ya ese último poder, que pudiera ser el legislativo, donde hay una representación popular que ha sido electa a través del poder electoral, pues desaparece y esas personas que son diputados dejan de tener efectividad para que sea el presidente el que de alguna manera legisle. Volviendo al tema comunicacional. ¿Alguna cosa que no quedó clara sobre lo que significa hegemonía igual dictadura? Y poder moral igual a dictadura igualmente. Exactamente. Donde un dictador decide qué cosa es moral y qué no. Así Usted es un inmoral, usted va para la cárcel. Así es. Antonio Ledesma es un inmoral, un preso político, en fin. Así es. Pero volviendo al tema comunicacional, estamos en la época de redes. Quiero insistir un poco en esto porque tú también eres un estudioso, digamos, del ambiente de las redes. Sí.
Lo que está sucediendo ahorita en Venezuela, un país con 30 millones de habitantes, me decía Chugo Torrealba en son de chiste en una oportunidad, tú sabes, no es que Venezuela es un país donde hay 30 millones de habitantes y 90 millones de teléfonos móviles. Es decir, es un país que está conectado, pudiera decirse, pese a que la banda ancha pues es mínima en comparación con otros países, pero es un país conectado, es un país que de alguna manera se agencian intercambios informativos. ¿Eso no le hace contrapeso a la hegemonía del gobierno? Sí pudiera hacerle contrapeso si realmente a través de las redes sociales ocurriesen otras muchas cosas. De alguna manera, en las redes sociales lo que se está ocurriendo es una democratización del espacio de lo público a través del uso del público de ese espacio. Pero hay que ir un poquito más atrás. Eso de tener 90 millones de teléfonos en un país de 30 millones en que la conectividad es bastante mala, antes de que se privatizase la CanTV en los años 90, Sí. la proporción de teléfonos era de 15 líneas por cada 100 habitantes. Eso era malísimo, eso era la no conectividad. Claro. Cuando se privatiza la CanTV y aparece Movistar o Telcel en ese entonces, y está la CanTV que ofrece los otros teléfonos móviles, después aparece Digitel también, pero aparecen los teléfonos móviles o los celulares. ¿Qué pasa? La gente que nunca había tenido teléfono decide comprarse un teléfono móvil celular para por lo menos tener teléfono alguna vez en su vida. Claro. Y eso trajo como consecuencia una explosión necesaria del consumo del teléfono móvil, que hoy día se entiende perfectamente bien, hoy, a 2015, pero hace 24 años atrás era una cosa como impensable. Claro, era impensable porque para tener un teléfono, una línea telefónica, tú competías con otros 85 que también la querían. Claro. ¿Sí? Cuando tú tienes un país que encuentra la solución en el teléfono móvil, la explosión necesaria de ese consumo hace que tú de alguna manera tengas la necesidad de popularizar la información. Tú la necesitas popularizar. Sumado a que tienes un país en que un kilo de legumbres está costando 1.500 bolívares fuertes, que es casi la cuarta parte del salario mínimo, entiéndase, un kilo de legumbres es igual a la cuarta parte de un salario mínimo. Tus aspiraciones de consumo no pueden ir más allá de satisfacer tu propia canasta básica y darte algún gusto. ¿Cuál puede ser tu gusto? No puedes comprar un coche o un carro, no puedes comprar una casa, pues te compras un móvil, que es un nivel de estatus para satisfacer algo. Entonces ahí tienes tú un problema económico, un problema comunicacional, por otra parte de comunicación persona a persona, más tienes la posibilidad de que si dominas las redes sociales a través de distintos mecanismos, la cuenta de Twitter del presidente Chávez alcanzó los 2 millones de seguidores en poquísimo tiempo. Claro. ¿Sí? Y sigue teniendo un montón de seguidores aún muertos. Entonces, esa condición hace que sea muy importante el dominio de esa ideología comunicacional, la venta de un móvil bolivariano, revolucionario, único y rojo, hace que yo también me identifique, hace que sea mi aspiración tenerlo, todo va sumado. Consumo, necesidad de comunicación y hegemonía comunicacional. Todo va sumado. En Venezuela hay algunos que piensan que la conectividad, o mejor dicho, las redes sociales han servido sí para fundamentar, para contribuir al músculo de los movimientos sociales que todos los días están en la calle protestando. En el año 2014 se registraron más de 4.000 protestas entre grandes y pequeñas. Sí. Y de alguna manera pues el teléfono ha servido como un medio de convocatoria y de movilización. Sin embargo, hay otras voces que me dicen que pese al uso intensivo de las redes en Venezuela, el ciudadano en Venezuela se ha convertido en un ciudadano domesticado, no porque sea antiparabólico, como decimos, no porque sea un niní, sino porque es la fuerza del propio Estado la que ha domesticado a ese ciudadano en una situación de crisis, en una situación de escasez, donde me quedo con lo que me dé el Estado por muy poco que sea, que es peor que nada. Y te quiero preguntar si tú ves que esto está sucediendo en Venezuela, que pese a el uso intensivo de las redes, de la conectividad, poca o mucha que pueda haber en Venezuela, tenemos más bien un ciudadano cada día más aislado, un ciudadano cada día más solitario y encerrado en la esfera privada de sus propias necesidades. Yo te lo voy a contestar con una investigación que hice en 2008, si no me equivoco.
hice una réplica de estudio. Investigué entre jóvenes caraqueños que utilizaban Facebook, Ajá. jóvenes adolescentes caraqueños que utilizaban Facebook y jóvenes madrileños que utilizaban Twenty, que es la red parecida a Facebook, para ver qué hacían con eso. En la investigación tengo dos conclusiones. La primera, los pobres niños caraqueños que utilizaban el Facebook utilizaban esa red social para quedar en la red social como mecanismo de comunicación entre ellos, puesto que la calle no era, 2008, suficientemente segura para quedar en la calle. Los madrileños en la misma época utilizaban la red social para quedar en un punto de encuentro físico para salir después. Ahí está la diferencia. Cuando tú tienes a la vez a un país prisionero dentro de su propia casa, porque la seguridad social pública, la seguridad policial no existe y las personas no tienen la necesaria seguridad, porque es una seguridad ciudadana, de poder estar en la calle tranquilamente y oponer sus ideas y pasear y divertirse y tomarse un café, sino que tienen que quedarse puertas adentro. El aislamiento está dado precisamente por esa cantidad de rejas que se han ido construyendo alrededor de las casas, rejas y serpentinas, cercos eléctricos, cuando hay electricidad, por supuesto, serpentinas, etcétera, etcétera, para que la gente pueda poderse mantener dentro de su casa. Pero la red social se convierte entonces en el único mecanismo de comunicación posible que existirá con el exterior. Es una cosa rarísima, rarísima, porque es prácticamente tener un vaso con un hilo y alguien del otro lado que me conteste, porque yo estoy prisionero en mi propia casa desde las 6 de la tarde. ¿Qué opinas tú de este fenómeno? No lo he investigado, pero uno conversando con los amigos y los familiares, muchas veces te dicen, infórmame tú de lo que está pasando aquí en Venezuela, tú que estás en España, porque es que aquí no nos enteramos. Nosotros sí nos enteramos por diversos medios, por diversas fuentes, es decir, que hay medios, hay fuentes de información, pero ¿por qué razón nosotros sí nos enteramos y ellos en Venezuela no se enteran? Porque al final de cuentas las fuentes de información vienen de allá, están instaladas en Venezuela, es allá donde operan y donde generan información. Bueno, porque si retomamos el tema del principio, los medios de comunicación están secuestrados por el poder y el poder dicta lo que hay que ver y saber. En cambio, desde afuera, los medios de comunicación son independientes de ese concepto gubernamental o de ese concepto de Estado, pues entonces la información fluye. O sea, nosotros nos enteramos en cuánto está la fluctuación del bolívar, nos enteramos cuánto cuesta un kilo de legumbres, nos enteramos cuántas personas han matado, nos enteramos de todas esas cosas que los venezolanos que están dentro no se pueden enterar. Y a menos que se puedan enterar a través de mecanismos de redes sociales, como estamos hablando, y buscan inmediatamente cuán fidedigna puede ser o no ser esa información que le están dando. Max, por estas semanas, por estos días, la Asamblea Nacional se ha dedicado a discutir la ley Mordaza. La Asamblea Nacional de Venezuela discutiendo la ley Mordaza, pero no la ley Mordaza de Venezuela, sino la ley Mordaza, llamada así, de España. Sí. Tus colegas, tus amigos, la gente que conoce más o menos el tema de Venezuela te ha preguntado sobre esto, del por qué en Venezuela están discutiendo algo que es problema de España y no de más nadie. Eso es intervencionismo, además. Me lo preguntan y evidentemente la respuesta es eso se llama intervencionismo, no hay otra cosa que decir. O sea, ya Venezuela creó su propia ley Mordaza en la década de inicios del año de los 2000 y es una ley que regula directamente a los medios de comunicación y a los contenidos de los medios de comunicación. La ley Mordaza española es una ley que tiene que ver directamente con el tono de las protestas, que es otra cosa completamente distinta. Pero cuando no se tiene mayor cosa que decir y se tiene mucho que distraer, porque hay mucho que ver, pues entonces discutes los temas de otros. Y ahí está el problema. Vamos a aterrizar en Madrid y a dejar un poco de lado, no olvidar, sino dejar un poco de lado el tema de Venezuela, porque como quiera que sea, pues estamos en Madrid. Y te lo digo porque ha surgido un problema o digamos una información que ha preocupado mucho a los venezolanos inmigrantes que estamos en este país, en España, y es sobre la web versión original de la alcaldesa Manuela Carmena, que a muchos les ha sonado a eco chavista, incluso en un diario se lo publicaba de esa manera. Carmena recurre a las mismas tácticas de Maduro para controlar la información. ¿Tú en esto ves algún viso de chavismo, un poco abusando ya del tremendo problema que si Venezuela, el chavismo, comparándolo con España, o puede ser, como dice Pablo Iglesias, un modo de
abrir la información y los canales de comunicación a los ciudadanos? Es peligrosa cualquier cosa que uno vaya a decir al respecto, porque primero uno es extranjero, entonces uno dice, bueno, voy a entrar en un terreno que al que no pertenezco. Pero por otro lado, también sí llama mucho la atención que existan copias al carbón de algunas decisiones que se están tomando en el gobierno central de Venezuela, en algunos gobiernos locales en España. Yo sí tengo, primero, déjenme poner esto como en perspectiva bien. Yo creo que mientras más libertad de información existe, más libertad de expresión podrá haber. Porque mientras yo tenga más posibilidades de que me informen adecuadamente, yo podré tener una libertad de pensamiento, balancear mi pensamiento y expresar mi pensamiento. Eso es así. Eso entra en todo lo que significa la filosofía del derecho de la información. Ahora, la existencia de una web controlada pues genera sospecha. Eso es lo que puedo decir, genera sospecha. Es que no es una respuesta fácil, no está ahí como porque sí, pero no. Bueno, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Genera sospecha. Claro, y más cuando venimos de un país donde se nos prometió lo mismo y desembocamos en todo lo contrario. Hay que recordar que cuando empezó el gobierno del presidente Chávez, por ejemplo, y quiero volver retrotraerme a eso, una de las cosas que se vanagloriaba el gobierno del presidente Chávez era su gran e-government, ¿sí? Su gran capacidad del gobierno electrónico. Y era muy divertido porque tú escuchabas, sí, nosotros hemos logrado el gran e-government. Es que el único gobierno que le había tocado el e-government fue el gobierno del presidente Chávez, porque están desde el año 99 en el poder. Claro. Antes lo que existía era el correo electrónico, las páginas web no funcionaban como funcionan. No. Entonces tú no puedes decir, somos el primer gobierno e-government, pasa igual. O sea, tú tienes que entender que las instituciones tienen que tener mecanismos de comunicación porque los tienen que tener, el ciudadano tiene que acercarse a esos mecanismos de comunicación, pero tiene que haber también una pluralidad de información suficientemente bien manejada, suficientemente bien comprendida y suficientemente clara para todos. Entonces, ese es tal vez el gran propósito de lo que significa el acceso a la información como derecho, el acceso, el manejo de esa información como pensamiento, como derecho, y la expresión como producto de ese pensamiento. Nos quedan pocos minutos, Max, y quisiera ir cerrando ya con la siguiente pregunta. Tú como académico, como analista de medios, como semiólogo, ¿estás conforme con el tratamiento que se le ha dado en los medios de comunicación españoles al tema de Venezuela? Yo diría que sí, porque de alguna manera no deja de estar el tema de Venezuela en los medios de comunicación. Siempre se habla o del gobierno o de la oposición, pasan cosas, se cuentan cosas, se cuentan las realidades económicas que son importantes de comprender y las realidades sociales también. Yo te diría que los medios de comunicación españoles han sido han mostrado bastante interés en el caso venezolano. Sí. Otras voces podrían pensar que ese interés está directamente vinculado a una ideologización contraria a las nuevas tendencias que están ocurriendo en el panorama español. Bueno, podría entenderse de esa forma también, pero también podría entenderse que los medios de comunicación internacionales, e incluyo en eso a los españoles, hablan del resto de América Latina, hablan de América del Norte, hablan del problema griego, hablan de las cosas que pasan en el Japón o de lo que pasa en Corea. Entonces, de alguna manera, Venezuela es una fuente más, no es que es la fuente de información. Si el venezolano desde fuera quisiera ver a los medios de comunicación como que me cuenten todo lo que pasa, como pasaba con Globovisión hace unos años atrás, o como pasaba con los telediarios de los distintos canales de televisión, está equivocado, porque cada medio de comunicación obedece a una geografía y a un interés de un gentilicio particular. Vale, muchas gracias, Max Romer. Se nos fue esta media hora demasiado veloz. Pero demasiado rápido. Nos faltó fue solamente el cafecito y compartir un poquito más. Seguro que sí. Ha sido una conversación muy sabrosa. Por supuesto que quedaron muchas preguntas por hacerte y analizar un poco más el panorama de las redes, que es tan importante pues para poder determinar hacia dónde van a ir las nuevas generaciones, esas que han crecido con el chavismo, pero que no se tragan ese cuento. Nosotros volvemos con más de nuestra programación. Recuerden, seguimos por www.elvenezolanotv.es. Hasta entonces.